Dice la palabra de Dios así: como somos embajadores, 2 Corintios 5, en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso entendemos. Pero dice después: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. Cristo, ¿qué significa eso? ¿Y cómo podemos entender eso, que lo hizo pecado? Muy bien, es importante para todo maestro y predicador tener en cuenta lo que se llama la ciencia de la hermenéutica. De paso, hermenéutica no es una enfermedad, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La interpretación tiene ciertos factores importantes. Uno es la gramática, muy importante. Otro es la historia, importantísimo también. Y otro es el contexto. Y hay otro que es muy importante, que se pasa por alto, que es la función. Una palabra puede ser un nombre, un adverbio, un verbo, un adjetivo, todo eso, un caso, lo que fuese. Pero es importante que cuando uno dice este verbo, sepa decir qué función tiene. Importante, pastores, acordaos de esto. Si no, las esposas de los pastores que se lo recuerden al pastor. Acuérdate la función. Cuando dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, dice pecado, pero la función de esa segunda expresión, pecado, es ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa expresión. De manera que el versículo técnicamente debería de leerse así: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa explicación, de esa palabra. Cristo en la cruz fue hecho ofrenda por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita. Fíjese que en el Antiguo Testamento se usa cubrir, cafar. La palabra cafar es cubrir. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. En el Nuevo Testamento el pecado es la palabrita griega airo, levantar, que quita el pecado del mundo. Y hay una gran diferencia, de manera que acordaos de la función de la palabra, y es: Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. Tal como en el Antiguo Testamento se hacía la ofrenda de la expiación, Cristo es la ofrenda por el pecado, particularmente y concretamente de los redimidos del Señor, los escogidos del Señor, esos que Él desde la eternidad conoció y llamó. Y eso es lo que hay. ¿Alguien más quiere añadir? Usando las palabras correctas del real lenguaje de español, por favor. Sí, es que temo hablar. Temo hablar. Sí, afirmando lo que dice nuestro hermano, la palabra allí que se traduce pecado es hamartía, y en la Septuaginta, cuando traduce la palabra ofrenda de pecado, es la palabra que se usa. Y es importante afirmar eso porque hay tantos falsos maestros en nuestros tiempos que enseñan que Cristo fue hecho pecador. Y esto no es bíblico, y la primera frase es lo que afirma lo contrario. Cristo no conoció pecado, sino que Dios lo trató como fuese pecador, como ahora nos trata como justo. Quizá, Michael,
Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, por lo menos dos, hay otras, pero hay dos muy importantes que se traducen conocer. Hay una palabrita que es la que se usa ahí, ginosko, que es conocer por experiencia. Cristo no conoció pecado por experiencia, porque Él nunca pecó. Pero hay otra palabra, que es la palabra oida, que es conocer teóricamente, vamos a decir así, conocer en teoría, el aspecto teórico de lo que significa. Por supuesto que el Señor teóricamente sabe, conoce lo que es pecado, pero Él no experimentó, no lo conoció por experiencia. Él es el sin pecado, y lo dice allí cuando Él desafió a aquellos y le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque Él era el impecable, es el impecable Salvador, el impecable Dios, el Dios que no puede pecar. Lo dice allí por la epístola a los Hebreos, creo que es capítulo 5, el que no puede pecar. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Y de paso, aquí que ningún predicador se excuse y diga: bueno, yo no sé griego, yo no sé hebreo, no puedo. No, hoy hay herramientas. Hoy tenemos muchas herramientas que uno no tiene que saber, ni el hebreo ni el griego, gramaticalmente, para apelar a ese conocimiento. Ese conocimiento está al alcance de todo el que sepa leer. Todo lo que tienes que saber es leer y querer leer y leer, y te entera. Quizás uno de los logros más grandes de nuestro Señor Jesucristo fue su vida perfecta. Nosotros, citando Westminster, las confesiones bautistas, no, que el pecado es falta de conformidad a la voluntad de Dios. Pero podemos verlo con una claridad más grande si vemos lo que dice aquí a la luz del mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Desde Adán, los 1,000 millones de seres humanos que han vivido en la tierra, entre ellos, ninguno de ellos por ni un segundo, ninguna persona en toda la humanidad por un segundo ha obedecido perfectamente este mandamiento. Y lo que la humanidad no pudo hacer, toda la humanidad, un segundo, Cristo logró toda su vida. Es la razón por la cual Él es nuestro hermano mayor, el héroe. Es magnífico, es más allá que las palabras son útiles en español o inglés o griego o hebreo. Otra cosa, Él llegó a ser una ofrenda por nuestro pecado, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos que tener cuidado que no lo vemos como algo impersonal. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Esto no significa que su naturaleza se corrompió. Aún en la cruz, llevando nuestro pecado, todavía Él era el Cordero sin mancha. Pero el dolor de llevar nuestro pecado y la culpa le afectó tremendamente. Y un sufrimiento indecible. Aún Juan Calvino y muchos de los puritanos tenían miedo interpretar esta frase, porque
no querían decir demasiado, pero también they didn't want to stop short. Well, Darse corto. sí, es muy difícil. Con este texto, como muchos de los puritanos han dicho, al final de estudiarlo hay que ponerse de rodillas y adorar. La cruz, podemos saber mucho de la cruz, mucho más que lo que sabemos. Pero hay cosas que solamente la mente de Dios entiende.